Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, no al Colegio de Sonora, pero sí a un evento que es organizado por el Colegio de Sonora, por el Instituto Municipal de Cultura y Arte, en coordinación con Radio Sonora, a quienes les damos las gracias por prestarnos sus instalaciones, que en esta ocasión van a enmarcar el siguiente conversatorio en el marco pues de las fiestas del PITIC, eventos a los que se suma el Colegio de Sonora con diversas actividades, como lo han venido viendo, culturales y también académicas. En esta ocasión, este espacio nos ofrece el conversatorio Sonora en la migración contemporánea, realidades y sueños. Para este evento participa con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Gloria Silvia Valdés Gardea del Colegio de Sonora. Bienvenida, doctora. También con nosotros la doctora Lisa Fabiola Ruiz Peralta, también del Colson. Para irnos al Chucky, como dice la doctora Gloria Silvia. Yo estaba mirando respecto al tema de, muy sugerente el título del conversatorio. De alguna manera es algo que vemos día a día en el escenario cotidiano, migrantes caminando por las banquetas, migrantes afuera del Instituto Nacional de Migración, en los camellones, en los semáforos, migrantes trabajando. ¿Cuántas veces no llegamos a un Walmart o algún lugar de venta de comida que vemos una persona de otra nacionalidad prestando servicios en ese lugar? Ya la migración se va haciendo un poco más cotidiana en la región, se va haciendo parte del entorno sonorense, por decirlo así. Y la cuestión aquí es cómo hacer que Sonora sea un destino más amigable con la migración internacional, la migración nacional y la migración del entorno. Por eso creo que es muy puntual el título o el tema que nos reúne aquí: Sonora, la migración contemporánea, realidad y sueños, ¿no? Por ello vamos a partir de la realidad, de qué es lo que tenemos hoy y de alguna forma cómo ha sido ese trato hacia los actores de la migración y cómo ha sido la dinámica de la migración en Sonora desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social. Yo bajé algunos datos del Instituto Nacional del INEGI, perdón, que están bien interesantes porque hablan no solo de la migración de retorno y la migración internacional hacia Sonora, sino de las personas que se van también de Sonora y por qué se van y cuáles son esas causas precisamente. Creo que ya la migración no solo tenemos que estarla analizando como los que vienen o los que transitan, sino la migración tiene tantas aristas, tantas caras como migrantes, digo yo, de alguna forma u otra. Y es interesante. Por ejemplo, entre 2015 y 2020 salieron de Sonora 63.808 personas. Estamos hablando que tenemos en Sonora una población de aproximadamente un poquito más de 3 millones, 3 millones y medio. Y 63.000 personas es una cifra considerable a nivel de números, ¿no? De cada 100 personas de estas que emigraron, 26 se fueron a vivir a Baja California, es decir, de Sonora a Baja California. 16 a Sinaloa, 7 a Jalisco, 6 a Chihuahua y 4 a Nuevo León. Estamos hablando de inmigración interna, ¿no? También llegaron en ese mismo periodo 75.302 personas a la entidad, procedentes de cada 100 personas, 23 provenían de Sinaloa, 14 de Baja California, 7 de Chihuahua, 7 de Chiapas, 5 de Oaxaca. Es decir, ahí se ve cómo la migración interna se va reacomodando esos patrones migratorios, como que casi que coinciden los mismos destinos de migración como de inmigración a la entidad, ¿no? Es interesante cómo esos intereses personales, familiares, van determinando el rumbo demográfico de la región, ¿no? Entre esas causas que determinan la migración y la inmigración de la entidad, pues está reunirse con la familia, buscar trabajo, cambio de oferta de trabajo, estudiar, se casó o se unió, inseguridad delictiva o violencia, deportación y desastres naturales, ¿no? Está plasmado con por ciento, pero realmente ahora mismo, siempre son blanco y negro, no logro ver cuál es cuál. Pero es interesante cuáles son esas causas de la migración hoy por hoy, por lo menos hasta 2020 en el Estado. Creo que cuando se van a renovar esas cifras, esas investigaciones que siempre son muy puntuales en INEGI, pues ya tendremos certeza de qué ha ido ocurriendo de 2020 para acá. En el caso de la migración internacional, algo que nos preocupa mucho a nosotros como
parte de un colegio, de una institución académica que se enfoca en los estudios transnacionales, pues, y también de la condición de Sonora como estado fronterizo, pues estamos viendo cómo han aumentado en los últimos años esos flujos migratorios internacionales que recalan aquí en Sonora, tanto desde Centroamérica, desde Sudamérica o de Europa o África. Incluso vemos cómo el nivel de deportaciones ha aumentado y esas personas han sido deportadas a Sonora, incluso sin ser su lugar de origen, cómo llegan aquí por una razón u otra, hasta ver si los repatrian o repatrien, depende cómo lo, o pues si se le da un espacio de convivencia social aquí en la región, ¿no? Pues hasta 2020 habían salido de Sonora 20.208 personas para vivir en otro país, sí, sonorenses por el mundo, ¿no? De cada 100 se fueron a 89 de cada 100 se fueron a Estados Unidos, es entendible por la condición fronteriza, y a nivel nacional se registraron, bueno, no, esto es otro dato. Me causaba impresión también, mirando así al pueblo, dado en el internet, la cantidad de puntos fronterizos que tiene Sonora, pues por mar, tierra y aire, son 15 en total, contando aeropuertos, fronteras terrestres, ahí en Nogales, Agua Prieta, Sonoita, todo lo demás, ¿no? Y, pero hay algo que el mismo Instituto Nacional de Migración no tiene contemplado aquí, que es el desierto de Sonora, un área principal de trasiego y traspaso de migrantes de manera pues, irregular por, vamos a decirlo, organizaciones no oficiales que se dedican a la movilidad de las personas, ¿no? Ante toda esta cantidad de números dispersos y datos regados que yo estuve buscando esos unos días, pues mis preguntas para las doctoras aquí presentes son preguntas a vuelo que las podemos ir respondiendo en el orden que queramos, ir debatiendo más sobre una, sobre otra, o simplemente puede ser que haya algunas preguntas que se respondan solas o que queden en evidencia después de una serie de argumentaciones, pero aquí van, ¿no? Para tener en cuenta. ¿Siempre ha sido Sonora un territorio de migración e inmigración? ¿Cómo impacta la condición fronteriza en la región sonorense y en sus pobladores? ¿Ha sido Sonora un destino amigable con la migración interna, la migración de retorno y la migración internacional? ¿Cuáles son los actores claves de la migración en Sonora? ¿Y por qué es importante la sinergia institución, sociedad civil para atender las necesidades de la migración en Sonora? A partir de aquí la palabra es suya. Empezar. ¿Quieres pasar? Sí. Pásamelo porque ya se te calentó el micrófono en la mano de aquí del colega. Es un gusto estar aquí en las instalaciones de Radio Sonora y sobre todo es la segunda vez, ¿verdad? Víctor organiza siempre este tipo de diálogos, el año pasado también, donde yo fui moderadora y ahora me complace estar compartiendo esta mesa con la colega Lisa Fabiola. A mí me gustaría decir varias cosas y lo que me encanta de este conversatorio es que pues estamos en un contexto electoral muy bueno a nivel ciudad, municipal, y que es importante que los candidatos a la alcaldía de la capital de Sonora se zarandeen un poco y que conozcan, sepan y reconozcan que Sonora dejó de ser desde hace más de 15 años un estado provinciano, lejos de Dios y más cerca de Estados Unidos, donde se termina la cultura y empieza la carne asada. Sonora es un estado multicultural, intercultural, con gran tradición migratoria, con gran tradición de recibimiento de personas migrantes de sur y centro del país, con el boom maquilador, con el boom agroindustrial, ¿sí? Y en los últimos 15, 20 años, Sonora se ha convertido en un punto de llegada, un punto de tránsito, un punto de retorno y un punto de estadía. Es decir, el paradigma ha cambiado. Hemos presenciado en los últimos años la llegada y la estadía y el tránsito de personas migrantes de los 5 continentes: Oceanía, Asia, América, Europa y África.
es importante que más allá de las cifras, Víctor, que comentaste, que son muy interesantes, la ciudadanía nos pongamos a pensar. Nos hemos puesto a pensar qué siente una persona migrante al dejar su familia, su casa, comunidad, redes sociales y familiares, su mundo conocido, los parques, las calles, la comida. Nos hemos puesto a pensar qué se siente dejar los paseos habituales, las partes de la comunidad por donde transitaban, jugaban, corrían, cantaban, soñaban. ¿Qué siente un adolescente que vivió toda su vida en Estados Unidos y que tiene que regresarse aquí a Hermosillo o a Sonora, ingresar a la escuela, que ciertamente tiene características diferentes a la escuela de donde venía en Estados Unidos? ¿Qué siente una persona de la sociedad civil a ser testigo de tanta tragedia humana? Las personas que reciben a las personas migrantes con los pies desangrados, amputados algunas de sus extremidades, etcétera, ¿sí? ¿Cómo le hace una abuela en tiempo de contingencia, por ejemplo? ¿Cómo le hace una abuela para apoyar a su nieto retornado en el programa, en aquel entonces, en el tiempo de la pandemia, Aprende en Casa? ¿Cómo le hace una abuela que no está familiarizada con la tecnología, etcétera, etcétera? Es decir, si seguimos representando a las personas migrantes con números, solo con números, ¿sí? Borramos e invisibilizamos la tragedia humana que es. Si los medios de comunicación siguen representando en sus notas el número de las personas, sigue representando en esas notas adjetivos calificativos que naturalizan la migración, como flujo de migrantes, lluvia de migrantes, como si fuera un huracán los procesos migratorios, como si fuera algún suceso natural, y no es así. Mientras los medios de comunicación no se responsabilicen en contextualizar la política, la desigualdad, el crimen e incluso los procesos de colonización de Estados Unidos, por ejemplo, en Centroamérica, a Honduras, a Guatemala, sí, vamos a ignorar y vamos a sesgar estos procesos. Entonces, Sonora, en pocas palabras, se ha distinguido por ser un estado receptor de migrantes internos, ¿sí? Que venían y que vienen a trabajar por diversos servicios económicos. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años se caracteriza por ser un estado que recibe a cientos y cientos de migrantes, según la comunicación que tenemos entre colegas. Del 2023 a lo que va del año han transitado por Sonora 1 millón de personas de todas las nacionalidades. Entonces es importante, sí, saber dónde están, quiénes son, para que con esos insumos se puedan crear política pública. Y hasta ahí la dejo por esta parte. Ahora estaba reflexionando cuando usted decía que, bueno, todos los adjetivos estos que se le ponen a los migrantes. Y he escuchado en algunas ocasiones condición migratoria, como si fuera algún tipo de padecimiento físico o psicológico con el que ya vienes y te presentas en el lugar sitio, ¿no? Es decir, la migración no es una condición a priori. Tú no decides, tú no naces siendo migrante, ¿no? Son un conjunto de decisiones que te llevan a desplazarte de un lugar a otro. Pero es como interesante esa construcción de la imagen del migrante. Está atravesada por una serie de estigmas que entre ellos pues lo ven como este adjetivo esta condición migratoria me suena como a padecimiento médico, pues, un padecimiento de salud que traen de por sí, ¿no? Y me causa mucho, me estaba causando mucho interés ahora que la escuchaba hablar, ¿no? Te voy a pasar el micrófono a la doctora Elisa Fabiola. Gracias, gracias. Pues también me parece que cualquier persona, si se mete a internet y busca números, los va a encontrar. O sea, Sonora sí figura, ¿no?
Sonora tiene migración interna, tiene migración internacional, tiene migración en tránsito, migración de retorno. Nosotros en el Colegio de Sonora, a través precisamente del Seminario Niñez Migrante que dirige la doctora y que yo tengo trabajo, bueno, colaborando ahí como estudiante, como pues ahora colega ya y actualmente haciendo una estancia postdoctoral, pues el privilegio que hemos tenido nosotros, el equipo, al trabajar migración, pues es conocer mucho más allá de los números, ¿no? Conocer mucho más allá de las cantidades de mujeres, hombres, niños, niñas, que en efecto están en esas cifras, ¿no? Les platico que hoy tuve la oportunidad de ir a impartir una clase dentro de una actividad que realizamos en el seminario que se llama Programa de Asesorías Escolares Gratuitas. Es un espacio cultural, lúdico, educativo que ofrece el Seminario Niñez Migrante a la población migrante internacional, pero nos hemos abierto mucho más, ¿no? Inicialmente empezó siendo un espacio para niñas, niños, adolescentes de retorno, esta población que vuelve de Estados Unidos e intenta incorporarse a la escuela o que no está en la escuela y quiere pues un poquito de apoyo, gestión, volver un poco al espacio escolar. Ahora ya en el programa de asesorías recibimos ciertamente estudiantes, bueno, jóvenes de todas partes del mundo, africanos, colombianos, centroamericanos, de muchas partes. Y ahora, recientemente, estamos yendo a dar estas asesorías. Bueno, tenemos el espacio todos los miércoles, aprovecho el anuncio, todos los miércoles de 5 a 7 aquí en las instalaciones, bueno, del Colegio de Sonora, que estamos aquí de vecinos en Radio Sonora, pero todos los miércoles estamos impartiendo clases, todos los del equipo vamos, hemos tenido oportunidad de dar clases, pero ahora también estamos yendo al albergue Tinotocho, en donde ahí pues están resguardados, vamos a decir, todos los jóvenes que han sido detenidos por la patrulla fronteriza y que pues están en su tránsito hacia Estados Unidos en su mayoría. Entonces ahí hoy tuvimos 20 jovencitas y jovencitos que están ahí. El más pequeñito era una niña de Guatemala de 10 años que venía con su hermana de 14 años que pues fueron detenidas y ellas de pronto uno empieza a escuchar historias, ya no números, historias en donde ya las niñas empezaron a platicarnos al maestro Gabriel, que fue conmigo, que estaban muy ilusionadas porque a la niña le iban a hacer sus 15 años llegando a Los Ángeles. Sus papás estaban ya allá y sus hermanos. Entonces ellas ya tenían 9 meses aquí y pues están muy ilusionadas en llegar. O sea, la migración de pronto la vemos como cantidades, ¿no? Como si figura, qué posición está Sonora a nivel nacional en migración y flujo. Sí, sí está y sí figura, por supuesto, pero ya uno conoce esas voces, ya conoce esas necesidades, esos anhelos, esos sueños, esas realidades que implica la migración y pues claro que a nosotros nos cambia la perspectiva de lo que es estudiar migración, ¿no? Pues yo también tendría mucho que decir, estoy yo en lo particular trabajo con estudiantes migrantes de retorno, o sea, es población de retorno de pues, mexicanos que fueron devueltos de Estados Unidos. Pues yo también tengo datos que pues son datos impactantes, ¿no? Solamente en 2023 hubo 214,000 eventos de devolución, solo en 2023. En Nogales, por ejemplo, que es uno de los municipios con mayor representatividad aquí en Sonora, nada más en la primer semestre del 2021 hubo 2,590 niños y niñas retornados solo por Nogales. Entonces, toda esa cantidad de niños, de jóvenes, de mujeres, claro que están llegando a Hermosillo, ¿no? Y estando en Hermosillo, particularmente en lo que me compete, pues intentan entrar a la escuela. Además, se promueve desde el Colegio de Sonora y del Seminario que tienen acceso a la escuela. De pronto también los medios de comunicación, incluso la sociedad civil, puede creer, incluso también la parte gubernamental puede creer que están de paso y que porque están de paso no van a entrar a la escuela. Si su meta final es Estados Unidos. Sí, es cierto. Pero la realidad es que mucha gente se queda en Sonora, se queda en los municipios de aquí, sin saber cuánto tiempo, pero en la incertidumbre. Una de las actividades que hacemos en el seminario es promover el ingreso a la escuela. Así sea un semestre, si sea un mes, 2 años, porque no se sabe, los niños y las niñas, los jóvenes tienen derecho
de estar en la escuela, de estar en la escuela. Y los padres, la obligación de incorporarlos a los espacios escolares, porque un espacio escolar contribuye en gran medida a que ellos regresen un poco a la normalidad de sus infancias, ¿no? Y de sus juventudes, mucho más allá de este recorrido tormentoso, ambiguo, inseguro que es la migración, y que en su mayoría pues lo hacen solos, ¿no? O lo hacen porque precisamente la familia pues ya no está con ellos, ¿no? Entonces, todas esas asegúnes y matices que tiene la migración nos han permitido, y esta yo creo que es la finalidad de este tipo de foros, pues que la gente sepa qué es la migración. No solo son esos datos y esas noticias que vemos en la tele, ¿no? En las redes, que a veces lo muestran de una manera, pues claro, es trágico, pero también es muy sensible, ¿no? Cada caso es diferente. Y hemos tenido casos bien bonitos, ¿no? De mucho éxito, que las familias están bien contentas, muy agradecidas. De hecho, esta iniciativa que tiene la doctora de la Ley de Bancos en Espera ha contribuido en gran medida a sensibilizar al personal de la Secretaría de Educación y Cultura, que contribuye a este derecho universal que es la educación, ¿sí? Y Sonora, lo ha dicho la doctora y lo hemos dicho en varios eventos, pues tiene una gran comunidad, ¿no? Una gran comunidad, y esta última pregunta que hablabas de cómo hacer sinergia entre la educación, la academia y el gobierno, pues es sumamente indispensable eso. Y creo que Sonora lo está logrando. ¿Cuántos diputados hay en el 15? En el De 2020. acuerdo a la Secretaría de Gobernación, en el 2023, a nivel nacional, Yo tengo otros datos, espérate. 214,850 personas, o sea, ahí estamos hablando de adultos en general. Y a nivel nacional, en cuanto a población menor de edad, pues, niñas y adolescentes, en 2023, a nivel nacional, hubo 24,960 niñas y adolescentes de retorno. Pero yo digo que, por lo que hemos visto, es muy fácil de contar, ¿verdad? Pero no se le da seguimiento a la vida de esa persona. Es decir, si logró reconstruir sus relaciones sociales, si logró o volvió a irse, o si volvió a rehacer su vida, o si empezó a tener algún tipo de padecimiento psicológico porque ya no se hallaba en ese contexto del que salió y de pronto fue regresado. Todas estas cuestiones, pues, creo que las miramos aquí en el colegio con una lupa bastante cercana a estas problemáticas que abordan más bien la parte cualitativa de la migración y no tanto el dato, como hemos visto. Los datos son, pues, el punto de partida para orientarnos sobre hacia dónde van creciendo o aumentando algunos problemas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿eso no era amigable con la migración de retorno? Mira, es una buena pregunta. Y antes de contestar mi opinión, basado en el trabajo de campo que estamos haciendo desde hace 17 años, ¿verdad? Es muy importante decir que los procesos migratorios en Sonora, creo yo en México, sí, van tan rápido que destantean hasta al propio investigador en ciencias sociales. No terminamos todavía de analizar, de contextualizar la participación de niños, niñas y adolescentes en la migración internacional. ¿Sí? Cuando de pronto tenemos niños, niñas y adolescentes, que es el grupo más vulnerable en la migración, que están retornando de Estados Unidos. No terminamos todavía de dialogar, teorizar a los niños, niñas y adolescentes que regresan de Estados Unidos acompañados de su familia o parte de su familia, cuando tenemos también niños, niñas y adolescentes en Sonora que están solicitando refugio para quedarse aquí en Sonora. Y luego niños, niñas y adolescentes que están pernoctando con familia en las zonas fronterizas de Sonora, en albergues, o rentar casa al que mejor le va, etcétera, etcétera. Es decir, los procesos migratorios están en constante cambio, que el propio paradigma se ha modificado desde hace años. Ya no es ya no son procesos migratorios individuales, sino familiares. Ya México dejó de ser un país solo de tránsito, sino es receptor.
Los datos hablan de más de 150,000 personas que solicitaron refugio y asilo para quedarse en México en el 2023. Ello conlleva a un cambio de paradigma y un enfoque metodológico diferenciado. Lo grave aquí es que los propios servidores públicos y los académicos rebrujamos los diferentes procesos migratorios que hay en Sonora. No es lo mismo niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o acompañados. Acuérdense que no acompañados quiere decir que no vienen acompañados por mamá o papá o tutor legal, pero siempre generalmente vienen acompañados con alguien, ¿verdad? Se refiere a que no vienen acompañados del tutor legal. No es lo mismo niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o los que vienen acompañados, que van en busca de la migración internacional de México, es decir, originarios de México, del sur y centro del país, a niños, niñas y adolescentes migrantes internacionales acompañados o no acompañados. No es lo mismo niños, niñas y adolescentes que están solicitando refugio para quedarse aquí en Hermosillo, ¿sí? Con todo y su familia o parte de su familia, a los niños, niñas y adolescentes que están solicitando refugio hacia Estados Unidos y que lo están esperando en Nogales, Agua Prieta, Sonora, Iztacalco. No es lo mismo. No es lo mismo los niños, niñas y adolescentes mexicanos que repatria la patrulla fronteriza en su intento de cruzar, a los niños, niñas y adolescentes internacionales que deporta desde Estados Unidos la patrulla fronteriza. No es lo mismo los niños, niñas y adolescentes internacionales que un elemento de la Guardia Nacional o del Instituto Nacional agarra y los pone en los albergues de la sociedad. Y por último, no es lo mismo un niño, niña o adolescente retornado, no estoy hablando repatriado, retornado, es decir, que vivió y nació en Estados Unidos y estuvo toda su vida, o se lo llevaron desde chiquito e hizo kinder y primaria y parte de la secundaria en Estados Unidos y tuvo que regresarse. Eso es diferente a un chamaco que intentó cruzar y lo agarra ese mismo día la patrulla fronteriza y lo repatria. No es. Sí, eso para empezar es importante decirlo. Ahora, ¿es amigable? No, no es amigable. Esa es la realidad, pero esto es histórico. No es amigable ni para nuestros propios hermanos mexicanos de sur y centro del país o de los grupos indígenas. No es amigable. Hemos avanzado, ojalá avancemos en la sensibilización acerca de visibilizar la presencia, ¿sí? Dejar a un lado la narrativa de ellos, los migrantes, nosotros, sino que son ellos y nosotros, un nosotros más grande. De una narrativa de Sonora para los sonorenses que manejan los políticos a un Sonora más incluyente, más inclusivo. ¿Sí? Es hora de que dejemos esa narrativa muy gringa de Sonora para los sonorenses, ¿verdad? Y que se hable de una manera intercultural, multicultural, ¿sí? Entonces, sí tenemos nosotros comentarios de niños, niñas y adolescentes, pero que más que hablan de que son maltratados, más bien su narrativa y sus voces reflejan las diferencias socioculturales, las diferencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la idiosincrasia, los regionalismos que tenemos aquí en Sonora. Sí, por ejemplo, que viene un niño y se agüita porque le dicen, hey, güey, pégale la pelota, pero pues así se dice, pues aquí, no seas pendejo, bueno, pues es que, y vio mis sentimientos, maestra, no, es que mira, aquí se habla así, etcétera, etcétera. En eso tenemos que trabajar. Te doy un ejemplo, Víctor, dice esta niña, cito, me siento diferente porque aquí puro español. Me siento bien, pero no me gusta que la maestra grite tanto a quienes se portan mal. Allá las maestras no gritaban, solo se sorprendían si algún niño se portaba mal. Los niños aquí me tratan bien, pero me enseñan a pelear.
Otra niña de 5º año de primaria retornada dice, se me hace más difícil que allá, es mucha información, allá era menos trabajo, aquí es mucha la presión, no siento que pueda confiar en mis maestros, allá son mucho más amigables, tenía buen promedio, aquí es diferente, el maestro pasa rápido de un tema a otro, a veces no entiendo. Lo que evidencia estas pequeñas narrativas son las diferencias socioculturales de dos sistemas educativos válidos, el de Estados Unidos y el de México, pero diferentes. Nos estamos moviendo a entender estas diferencias, sí. Falta mucho que hacer, muchísimo. Muchas gracias, doctor. Pues justo en este tema de sensibilización, yo creo que es la parte que más tenemos ahí pendiente, ¿no? Que la gente entienda qué significa migrar y qué significa tener migrantes en el Estado, ¿no? Y qué significa que los migrantes se van a empezar a incorporar a los espacios públicos, instituciones, en lo particular, trabajamos en las instituciones educativas, ¿no? De nivel público. Entonces, en su mayoría, pues, dadas las características socioeconómicas, básicamente por las que llegan los migrantes, cabe mencionar, pues, que en el Centro de Estudios Transfronterizos, que es donde pertenecemos, trabajamos la migración internacional y una servidora la de retorno en particular, ¿no? Es decir, les decía, niñas, niños y adolescentes que regresan en compañía de sus padres, eso también es importante decirlo, y que también estos datos que les presentamos aquí, que normalmente pues, son los que ofrece la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, son normalmente aquellos que pasaron por un registro institucional, ¿no? Pero hay muchísimas familias que no pasan por ese registro, sino que se vienen, ¿no? Porque vienen todas juntas, regresan, entran por nogales, llegan acá y esas no están contabilizadas. Entonces, esa cantidad de población, que en realidad son nuestros sujetos con los que trabajamos, son niñas y adolescentes que no vienen solitos, sino que vienen con sus familias, pero que decidieron venirse porque en su gran mayoría tienen redes de apoyo aquí en Sonora, ¿no? Bueno, son muchos los municipios que hemos visitado y es más o menos lo que nos platican. Que ciertamente tal vez no son de aquí, pero aquí tienen familia. ¿Y para qué les ayudan esas redes? Pues para contactarlos con la escuela más cercana, para decirles, pues aquí el director, tengo un amigo profe, Entonces así se van acomodando. También algo que es muy importante decir es que hace falta mucho que los migrantes conozcan sus derechos, en particular el derecho educativo, ¿no? Al hablar de migrantes de retorno o infancias y juventudes migrantes de retorno, pues estamos hablando que en su mayoría, si no es que todos, son hijos de mexicanos, de una mamá o un papá mexicano. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que ellos tienen derecho a estar en la escuela, ¿no? En el sistema educativo público, ¿no? Entonces ellos no lo saben, los papás y las mamás no lo saben, pues los niños a veces menos, ¿no? Entonces, si llegan con una necesidad de información en donde se difunda este derecho, la Secretaría de Educación y Cultura, en colaboración acá con el seminario, hemos hecho grandes avances, ¿no? Entre ellas las propuestas de ley que ha hecho la doctora Gloria Siria en conjunto con el seminario. Ahorita una servidora está trabajando con unos talleres de sensibilización para profesores y para directores, básicamente con dos temas. Uno es todo lo que tiene que ver con el ingreso escolar administrativamente, o sea, qué papeles les tendrían que pedir, qué papeles no les tendrían que pedir, ¿no? Qué papeles en su mayoría pues no van a tener, porque, como dice, han vivido allá, nacieron allá, estudiaron allá y ahora por cuestiones pues familiares de decisión están acá, entonces pues no van a tener una CURP, ¿cierto? Entonces llegan a la escuela y lo primero que les piden es una CURP, bueno, pues necesitamos tramitar la CURP. Todo esto porque hay normas federales que se aplican en las instancias pues, estatales, ¿no? Como es la SEC. Entonces, esta solicitud de la CURP, pues está ciertamente elaborada con una lógica de un mexicano, ¿no? Que una persona mexicana que tenga este documento, pero los que son migrantes, pues no la tienen. Y nosotros trabajamos, bueno, en lo particular trabajamos con niñas y adolescentes que son hijos de padres mexicanos, pero un colombiano, no de Guatemala, no de África, no de Honduras, ¿no? O sea, ¿no? Necesitamos la acta de nacimiento con doble nacionalidad, no, pues eso no se puede, ¿no? Entonces, esa es una de las actividades que trabajamos. Todos esos documentos que justo se convierten en barreras
estructurales, institucionales, que no les permite acceder a su derecho escolar. Y que, como muchos de los padres saben que no los tienen, pues no los mandan a la escuela. ¿Por cuánto tiempo? Por años. Hemos tenido estudiantes que dicen, pues tengo 6 años sin ir a la escuela, 3 años sin ir a la escuela, no voy a la escuela. Entonces, ¿por qué? Pues por simple desconocimiento. Es importante difundir esto del derecho del acceso. Y también, pues, hacer un trabajo de capacitación, sensibilización, formación docente, personal directivo, personal docente, de cómo es esta recepción. Ahorita no recuerdo si fue la doctora o Víctor que preguntaba cómo quisieran ser recibidos los migrantes a donde llegan, ¿no? Yo me pregunto, y les he preguntado mucho a los profes y a los directores, ¿cómo creen que quisieran ser recibidos los papás y los niños migrantes que llegan y piden así genuinamente acceso a la escuela? No esperan que les pidas un montón de documentos que no tienen y que los pongas en lista de espera y que los mandes al turno de la tarde, que les digas aquí no hay cupo, vas a tener que ir hasta la que está la otra zona y no te queda nada cerca. Eso no están esperando. Entonces, en eso sí es algo que estamos trabajando en conjunto y que sí requiere Sonora para que sea un entorno más amigable a la migración. Hay reticencias con el tema de la migración a nivel social. Yo pensaba, ¿no? Hay ciudades de Sonora, municipios que por estar más pegados a la frontera, pues la migración es parte de la vida cotidiana. Pienso en el caso de Nogales, Agua Prieta, donde el ir y venir entre un país y otro es lo más común del mundo. Y además tener la presencia de personas del mundo entero también es muy común. Pues yo creo que en Hermosillo, como no tenemos esa cercanía con la frontera, para los hermosillenses la frontera es una puerta de salida al otro lado y una puerta de regreso. Entonces, no hay una concientización real del fenómeno migratorio en Sonora, porque en Hermosillo no se evidencia tal cual esa cotidianidad de los migrantes andando de un lado al otro o chambeando en los lugares para buscar ese sustento, para reunir algún dinero para irse al otro lado. Entonces, la empatía empieza por tenerlo en el patio. Y yo creo que falta, quizás lo veremos dentro de un tiempo, quizás no, pero esa empatía yo creo que se va a ir generando poco a poco. Me ha tocado en varias ferias de trabajo que se han organizado acá ver que no hay protocolos de empleo para migrantes en las empresas. Hay muchas vacantes, pero no las llenan porque como va el migrante igual, en condición irregular, quiere chambear, quiere trabajar, tiene familia, tiene pocas que mantener y pues no lo contratan porque o está de paso y le da desconfianza o porque no tiene documentos o porque no tiene forma de verificar antecedentes penales. Entonces pues es una persona que la mantiene marginada porque existe este estigma de que puede ser un criminal, un delincuente, un vago, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que cambiar una serie de percepciones sobre la migración y sobre los migrantes a nivel institucional para que eso, bueno, aquí sería como el dilema de culo y la gallina, ¿no? ¿Qué va a ser primero? Si va a cambiar la gente la idea de los migrantes o de la migración, o va a cambiar las instituciones y después se va a derramar ese cambio a nivel social, ¿no? ¿Cómo va a suceder aquí? Sería lo interesante por ver. Me ha tocado experimentar en el Instituto Nacional de Migración hay migrantes mejores recibidos que otros. Por ejemplo, tuve una experiencia de unos congoleses del Congo que estaban esperando para sacar su CUR y llevaban 3 horas esperando. No le imprimían los papeles, no le hacían el paro. 15 minutos antes entraron los canadienses y pues casi que les sirven hasta la cena y todo ahí. Llevaban su pasaporte y ahí hicieron fotocopia, sin acta de nacimiento, hasta con irregularidades. Pues sí, después lo trae, sí, cuando pueden firmar lo trae. Recibieron lo que tenían y lo otro, pues, lo podían tener después cuando vinieran a tomarse la foto y hacer la firma, pues. Entonces, hay privilegios en la migración que son mejor vistos que otros. Es decir, cómo dentro de la misma migración esta división, vamos a decir, de intereses, de roles, de por qué migrantes son mejor vistos que otros. Sí, te contesto porque no te emocionas, Víctor. Como diría mi amigo Iván, hasta hay niveles en eso. O sea, verdaderamente
estamos viviendo momentos aciagos en términos migratorios en el estado de Sonora, por decirlo, en el estado de Sonora, ¿verdad? Pero a nivel internacional es importante puntualizar que estas situaciones que estamos viviendo en México no solamente compete a México, estamos también viendo cómo otras fronteras internacionales están cerradas, cómo la política antimigrante en Europa, Francia, España, etcétera, están haciendo que sea restringido a la entrada de migrantes. Un punto importante que tocaste es esto. Eh, la creencia que el impacto de los procesos migratorios solamente compete a las comunidades fronterizas hermanas está completamente desafiado desde hace mucho tiempo. El concepto de frontera, sí, desde hace mucho tiempo estamos insistiendo en que se abra. El concepto de frontera limita la actuación en términos de desarrollo de política pública en pro a las personas migrantes. No solamente las ciudades hermanas como Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, Agua Prieta, Douglas, etcétera, San Luis, Río Colorado, San Luis, Arizona, el Sázabe, Sonora, el Sázabe, Arizona, están recibiendo el impacto y viviendo día a día el impacto de los procesos migratorios, sino todas las comunidades del estado de Sonora, sean o no, colinten o no con frontera inmediata, sí, están viviendo las consecuencias de los procesos migratorios. Entonces el concepto de frontera se tiene que abrir. Desde hace mucho tiempo se tiene que abrir. Eso es por una parte. Por otra parte, si seguimos como autoridades o como gobierno invisibilizando esa presencia, ¿sí? Y cerrando las puertas de esta presencia de personas, en vez de capitalizar la cultura, las aptitudes, la profesión que tienen las personas para desarrollo regional. Si seguimos con esa venda, pues ahí nos van a hallar. Sonora es un estado que requiere mano de obra. Se ha hablado mucho de lo del nearshoring y se ha hablado mucho de las empresas internacionales que están llegando a Sonora. Hay mucha necesidad de mano de obra y tenemos personas de muchas partes del mundo con intención de quedarse aquí y que pueden ser capaces de desarrollar talento aquí y nosotros aprender de ellos, ¿sí? Entonces, definitivamente necesitamos, ¿sí? Abrir las puertas, ¿sí? Ahora, se dice que mucho es el asunto de que vivimos y convivimos con el país más importante del mundo, Estados Unidos, y que ello nos limita. Ciertamente es una relación de amor y odio, y ciertamente lo vimos bien claro con Donald Trump. Recuerden que es posiblemente que se reelija. Bueno, sin embargo, Víctor y colega Lisa, Fabiola, hay mucho que se puede hacer independiente de la relación bilateral con Estados Unidos. Y es lo que deberíamos de estar trabajando, agarrar el toro por los cuernos. ¿Qué sí se puede hacer en términos de migración? ¿Qué programas se pueden implementar en términos migratorios aquí en Sonora? ¿Cómo podemos hacer mucho con poco? Y sí se puede hacer. Nosotros en el Colegio de Sonora, a través del Seminario Niñez Migrante, hemos apoyado a más de 3 docenas de niños, niñas y adolescentes a entrar a la escuela. Escribimos en colegiado una iniciativa de ley para acceso a la escuela de todos los niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces sí necesitamos ver que sí se puede hacer más allá del pretexto de una relación bilateral compleja, ¿verdad? Y sí necesitamos ponernos las pilas, ¿verdad? Porque aunque aparentemente en el presente se ve que los procesos migratorios han disminuido, estos son picos. Y lo siento mucho, servidores del gobierno, lo siento mucho decirles, esto no va a acabar, ¿sí? Va a seguir en el presente, en el futuro. Los procesos migratorios con Guardia Nacional, con más alta tecnología, con muros hasta el infinito,
Aún así, las personas migrantes van a seguir transitando por México y querer internarse a Estados Unidos. Entonces, hay que agarrar el toro por los cuernos. O sea, que no necesitamos tener hasta acá la situación para implementar política pública. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo en la intervención pasada les hablé de una parte, ¿no? De esta de los procesos administrativos. Pero la otra que no hay que dejar de lado tampoco es precisamente, volviendo a esta pregunta que decía, cómo quisiéramos recibir o ser recibidos, ¿no? Dado que nosotros también migráramos, pues hay un área ahí muy importante que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Es decir, cómo en términos emocionales llega un joven, un niño a la escuela, ¿no? Vamos a suponer que el proceso administrativo de inscripción se logró o pudo ingresar al aula y si logró sacar su CURP, sí, fue válida, tuvo su acta de nacimiento, su boleta de calificaciones. Muy bien, entró. Pero ahora ya dentro, ¿qué vamos a hacer? Especialmente esto va dirigido a los profesores, ¿no? Porque ya es tener un estudiante que tal vez, en el caso, les digo, población de retorno, pues que son jovencitos, son niñas, son niños que no hablan español. Bueno, tal vez sí lo hablan, en su mayoría lo hablan, pero no lo leen, no lo saben escribir. Entonces, el proceso de lectoescritura es totalmente, pues, rezagado en términos de un niño, una niña que ha estado estudiando en el sistema educativo nacional de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, son niños que en teoría, en un principio, no hablan español, no entienden español. Son niños que además vienen con un bagaje cultural muy diverso y muy distinto en todo este tema de modas, de vestimenta, de cultura. Incluso hay aspectos que pueden ser, vamos a decir, positivos, pero que son tema de burla, ¿no? El de ser demasiado amable, el ser demasiado educado, el ser demasiado condescendiente, es un tema de burla, ¿no? Es decir, pero ¿por qué saludas? O sea, ¿no? Y para ellos les parece algo tan extraordinario que a veces sean sus profes o a veces sean sus mismos compañeros, ¿no? O su misma familia que los recibe aquí, ¿no? Que los recibe en sus casas. Entonces, desde este punto de vista de los talleres de sensibilización que les digo que estamos empezando a trabajar en colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura y del CRESON, es precisamente darles a conocer todo ese panorama, ¿no? Todo este panorama de por qué regresaron en primer lugar, esas causas de la migración de retorno, esta población en particular, es decir, familias completas, al menos de las familias o de la población con las que trabajamos, estamos hablando de un retorno familiar. Se regresan en su mayoría con al menos uno de sus padres, o con mamá o con papá, ¿sí? Y en su mayoría, casi toda la familia, ¿no? Los hermanos sobre todo. Llegan aquí, en su mayoría también, con otro familiar, con la tía, con la hermana, ¿no? Y estas son las redes de apoyo que los ayudan y los canalizan a la escuela. Ok, ya que están en la escuela, pues hacen este proceso de inscripción y ya estando ahí hay que identificar cuáles son las estrategias docentes más oportunas para promover también otro terreno, pues ahí en el que se está tratando de andar en el tema de la inclusión educativa, ¿no? ¿Cómo podemos ser desde una visión más pluricultural e intercultural en el aula, ¿no? A través de estrategias didácticas más inclusivas, que eso más allá de colaborar con el estudiante per se, estamos contribuyendo a nuestros propios hijos, o sea, a nuestra propia comunidad de manera interna, en donde nos enseñan que todos somos distintos, que podemos estar atravesando por circunstancias familiares, sociales, económicas totalmente diferentes y que eso no nos da derecho a hacer sentir mal, a rezagar, ¿no? A dejarte en lista de espera, ¿no? Todos tenemos este derecho y todos de alguna manera nos favorece este tipo de lógica inclusiva, ¿no? Profesores, servidores públicos, nosotros mismos, sociedad civil, instituciones como la que es el Colegio de Sonora, estudiantes que llegan al centro a estudiar la migración, pues ahí hay una meta importante, la migración y la educación van de la mano porque es un derecho, especialmente si estamos hablando de infancias y de juventudes migrantes. Quería decir, hay una pregunta. Hay preguntas. Una pregunta. ¿Sí? Bueno,
como creo que ya andan terminando, quiero aprovechar para hacer unas preguntas, no sé si ya era tiempo, pero no, me escuché, bueno, ahorita dijeron algo de que fue un caso de éxito, una cosa, mencionaron la palabra éxito, ¿no? Eh, para mí, bueno, por todo lo que explican y todo lo que hemos vivido, pues sé que la migración pues, es un tema bastante complejo, ¿no? Donde en cualquier punto algo se rompe, pues, ¿no? Del lugar de partida, en el lugar de destino, en el lugar de retorno, en cualquier punto algo se rompe. Me refiero a una eh, em, grieta que se le forma a la persona que migra, ¿no? Entonces, mi pregunta es, pues, ¿cuál es el éxito para ustedes, pues, ¿no? Y el éxito en quién cae, o sea, en el programa, en lo que están haciendo ustedes, o el éxito para la persona, o qué sería, pues, un logro, pues, ¿no? O sea, ¿qué sería un logro, un éxito en el trabajo que están haciendo? Esa es una pregunta. Y la otra es, también se habla de toda la interacción con diferentes instituciones como las de migración, como no sé, la Guardia Nacional, la SEC, muchas instituciones, el mismo Colegio de Sonora, y un trabajo muy bonito, ¿no? De la investigación, la comunicación, el acompañamiento. Eh, y la pregunta es, ¿cuál es el nivel de interacción o de influencia de ustedes frente a esos entes o entidades que muchas veces son incluso entidades armadas, entidades violentas, entidades que administran la violencia? Gracias. Bueno, eh, más que éxito, yo le llamaría satisfacción. En el caso de tu servidora, eh, no hay más satisfacción personal y académica que ver cómo, cómo estoy retribuyendo a la sociedad que con sus impuestos pagó mis estudios de posgrado al extranjero, ¿sí? Estoy retribuyendo mis conocimientos a la sociedad. No hay más satisfacción como del trabajo de investigación en ciencias sociales se obtuvieron insumos para crear programas de incidencia, como el Seminario Niñez Migrante y todos los programas de incidencia que tiene para la transformación de la sociedad y para transformar al menos las vidas escolares de niños, niñas y adolescentes a nivel micro. Es una gran satisfacción también ver cómo esos resultados de investigación se palparon en una iniciativa de ley aprobada ya por el Congreso del Estado. Entonces, la satisfacción es el lograr que más de 3 docenas de niños, niñas y adolescentes de varias nacionalidades, especialmente de Centroamérica y niños que retornaron de Estados Unidos y que tenían dificultades para entrar a la escuela, los acompañamos, gestionamos el ingreso a la escuela y seguimos gestionando intervenciones para la escuela. Eso creo yo que es una alegría que nutre el quehacer académico y que salimos de esa burbuja rosa atrás de un escritorio, ¿sí? A verdaderamente ponernos en los zapatos de las personas. Creo que la condición para trabajar incluso en el equipo del Seminario Niñez Migrante que yo pongo es el grado de sensibilidad, ¿sí? Y empatía que los integrantes del equipo tienen o deberían tener, porque así es, ¿verdad? En términos de la interacción, el Seminario Niñez Migrante ha logrado la interinstitucionalización de su práctica con el Instituto Sonorense de Cultura, el Instituto Sonorense de la Juventud, CONAFE, SEC, DIF Sonora, Procuraduría, CRESON, y vamos por el Instituto Federal de Defensoría Pública que se acercó y nosotros nos acercamos a ellos, etcétera. Es decir, el caso de éxito es lograr que la academia, sí, logre sinergias
para hacer muchas cosas con poco, encabezadas por el Colegio de Sonora. Es decir, tenemos en el Colegio de Sonora cada miércoles de 5 a 7 un programa de asesorías escolares gratuitas. Luz, internet, cañón, agua, mucho café, porque los niños toman mucho café, sí, sillas, escritorios, etcétera. Es decir, una institución pública al servicio de la población más vulnerable. ¿Qué más podemos decir? Entonces, hemos logrado muchísimo, ¿verdad? Y todavía nos pagan, ¿verdad? O sea, a mí como académica me pagan para hacer algo que me encanta. Pues entonces es una satisfacción muy personal y yo creo que la transmitimos al equipo, ¿verdad? Y por eso tenemos un equipo bien entrón, ¿verdad? Que los saludo aquí a todos, ¿verdad? Es el maestro Jesús Antonio con el programa de Educatecni, la maestra Larisa, también tenemos aquí mismo a Víctor, a Fabiola, Denise, Ada, Ana Sofía, y muchos integrantes del equipo, estudiantes de maestría, doctorado, etcétera. Estamos siendo referentes y eso es muy importante para nosotros, dejando escuela. Bueno, aquí está la prueba, Lisa Fabiola, que fue la primera tesis de maestría en el noroeste sobre niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno y acceso a la educación. Gracias. Justo cierre con algo que yo quería empezar precisamente. Creo que llamar un caso de éxito en lo que a mí compete, en el 2010 yo desarrollé esta tesis que se llamaba el proceso administrativo de inscripción y el acceso escolar de población de niñas, niños y migrantes de retorno a la educación básica. Amén. Pues eso fue en 2010. Entonces yo cuando ya volví a incorporarme al seminario, empecé a hacer trabajo de campo nuevamente en escuelas y demás. Entonces estamos hablando de cuántos años han pasado, 13 años, 14 años. En aquel entonces yo entrevistaba a directores y hoy vuelvo a entrevistar a directores. Entonces para mí un caso de éxito es 13 años, 14 años después encontrar discursos distintos. No radicalmente distintos, debo decir, porque todavía hay mucho trabajo que hacer, pero al menos un discurso más sensible, que identifican a la población, que ciertamente están familiarizados. Sí, he escuchado el seminario, el colegio, o sea, eso ya es un caso de eso. Otro que tiene que ver es que me parece a mí también de qué manera puede incidir la academia, el seminario Niñez Migrante, el poder decir que estamos teniendo éxito o esta satisfacción, tanto personal como profesional, obviamente, es que el tema figure en el discurso de la agenda pública. Con eso estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque foros como este están siendo partícipes e informándose de lo que está ocurriendo, de lo que estamos haciendo. Si un director está escuchando, si un profesor está escuchando, si una madre de familia está escuchando, yo creo que nosotros ya con eso estamos del otro lado, haciendo incidencia y por supuesto que es un caso de éxito, porque es un tema que a veces se resguarda, ¿no? O se escucha o se sabe lo que solamente medios de comunicación a nivel muy masivo saben, pero pocos saben lo que se hace de manera muy puntual dentro de las escuelas en colaboración con el Departamento de Registro y Certificación de la Secretaría de Educación y que sepamos a través del personal directivo, del personal docente, de los padres y las madres de familia las verdaderas necesidades y que luego nosotros tengamos ese insumo y podamos luego írselo a platicar, por ejemplo, en consejos técnicos a profesores. Yo creo que ese es un nivel, desde un punto de vista profesional, pues sumamente exitoso, ¿no? Y además para la comunidad escolar. Y sobre todo, pues para la comunidad de familias migrantes que llegan al Estado, ¿no? Porque estamos hablando de un Estado informado y sensibilizado del tema. Y que además se está posicionando a nivel en agenda pública, ¿no? En Congreso, todo esto no comentó ahorita de lo de la ley PAM, pero también hay otra nueva propuesta. Entonces yo creo que sí son pasos que ha costado mucho tiempo hacer, pero que se están logrando. No, quería decir, bueno, desde la perspectiva de trabajo, en este caso el trabajo del migrante, éxito, el camino del migrante vive una senda muy solitaria, sobre todo, me imagino en el caso de niños y niñas no acompañados, mucho peor, que estás en edad que necesitas esa guía parental, ¿no? Yo como migrante, pues ya migré adulto y pues el camino es muy solitario y muy difícil, ¿no?
te enfrentas a personas que traen una cultura, te enfrentas a referentes culturales que no conoces y es todo un amasijo de formas que tienes que moldearte a ellas para subsistir, sobrevivir, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora, pues cuando tú le ves a los ojos a los niños en ese espacio y ves cómo las familias te agradecen por tener un ratito de ocio o que los pongas a dibujar o que los pongas a contar una historia o hacer una actividad, pues ya es éxito, es gratificante. Porque esos niños, los migrantes en general, han puesto en pausa su vida para alcanzar un proyecto, vamos a decir, familiar, individual, de reunificación o de migración por cuestiones económicas. Y en esa soledad, pues, no solo el riesgo a ser deportado es el mayor de los riesgos, ¿no? Es uno de ellos, pues. Y pues cualquier cosa que se le ofrezca a una persona migrante lo va a tomar como satisfacción, como puro éxito. Sí, a mí me gustaría cerrar con un mensaje al secretario de Gobernación o a la Secretaría de Gobernación en relación a que urge que la ley de mesabancos en espera, aprobada el 27 de abril del 2023, salga en el diario oficial de el Estado. Urge porque, así como estamos hablando en este momento, hay niños, niñas y adolescentes que no están yendo a la escuela porque no están siendo aceptados. Tenemos el caso de esta jovencita de Venezuela de 15 años que llegó en octubre del año pasado y que no fue admitida a la escuela porque no trae un CUR. Urge esa publicación para implementar cabalmente el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes inmigrantes de cualquier nacionalidad. ¿Qué pasa cuando niños, niñas y adolescentes inmigrantes de cualquier nacionalidad o los que retornan después de haber vivido o nacido allá en Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay dificultades para ser admitidos en la escuela? Piden regresar o se van a otra parte. Cito a un jovencito de secundaria. No debería de haber tantos problemas con alguien que quiere estudiar. Uno no viene a ser un delincuente que viene a dañar a la sociedad. Uno viene a querer contribuir más, con todos los beneficios que obtuvimos allá. Nos inculcan mucho la tolerancia. Aquí se discrimina a la misma gente por ser pobre o indígena. Allá, aunque sí se da, se nos inculca mucho el respeto y la tolerancia. Fíjense el llamado que hace este jovencito. No debería de haber tantos problemas para entrar a la escuela. Y luego, otro jovencito de primero de secundaria que se regresó a Phoenix, ¿ya? Me regresé a Phoenix porque echaba de menos a mis tíos y primos con los que crecí y a mis amigos. Y no quería que se me olvidara el inglés. Mis papás estuvieron de acuerdo porque querían lo mejor para mí. Extraño México, pues me divertía mucho y había más libertad. Aquí hay más ley, más reglas. En Estados Unidos, mis papás tenían muchas preocupaciones por la migra. Mi mamá siempre llegaba con dolor de espalda y mi papá trabajaba en la construcción, en los techos, debajo del sol. Llegaba bien quemado, dice. Sí, ahora que yo me regresé a Phoenix, mi mamá y mi papá pusieron una tienda en Hermosillo. Me mandan a veces dinero y a veces vienen a visitarme. Sí, mi mamá sacó la visa y me visita en Phoenix. A veces mi tata va por mí a Phoenix y nos venimos en el Tufesa o me vengo con un amigo de mis padres. No ahuyentemos a nuestros niños, niñas y adolescentes de Sonora. Dejémoslos que se queden, abracémoslos, recibámoslos. Y fíjense cómo el paradigma ha cambiado. ¿Sí? Remesas de aquí a allá. Entonces, exhorto de nueva cuenta a las autoridades para que esa ley salga publicada y para seguir trabajando en pro de los niños, niñas y adolescentes de cualquier nacionalidad e incluso los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado. Todos podemos caminar hacia esa meta y hacer un nosotros más grande.
Con eso terminaría yo. Pues, si hay alguna pregunta en redes, alguien más que quiera hacer alguna pregunta, pues hemos visto de alguna manera la realidad pues de la migración en Sonora actualmente, que viene sucediendo hace unos años ya. Pero me gustaría que en un breve párrafo, un punto final, ¿cuál sería el sueño aquí de toda esta problemática que hemos venido abordando? Sí, ¿qué sería lo ideal, lo que se debería hacer para que esto no se vea como un problema, sino como una solución? Es una idea, pues, breve, sencilla. Unos 3 enunciados. Unos 15 minutos lo que se Díganme el tiempo. Pues yo creo que las familias que están llegando a Hermosillo, en particular a Sonora, como Hermosillo, están buscando tranquilidad, están buscando ser bienvenidas y además están buscando aportar algo. Un poquito de lo que decía también el jovencito. Permitirles aportar su bagaje cultural, aportar su derecho a estar, a convivir, a participar socialmente. Creo que eso está buscando. Necesitamos armar mesas interinstitucionales sobre el tema migratorio en Sonora. No hay. No me refiero a las mesas de seguridad de todos los días que tiene el gobernador, a mesas interinstitucionales, academia, sociedad civil y las mismas personas que dirigen algunos albergues, etcétera. Y también instituciones de corte federal. Necesitamos conocer los programas que hay, ¿sí? Y cómo salir adelante en el tema. ¿Cómo es posible que el Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Sonora tienen asesores jurídicos en movilidad y no sepamos de ellos? ¿Cómo es posible que hay servidores públicos muy buenos, muy preparados en el instituto para resolver o apoyar resolver casos de solicitudes de refugio aquí en Sonora, para quedarse aquí en Sonora y la comunidad no sepa? Yo no sabía. Sí, es importante esas mesas interinstitucionales para evitar bribones abogados que están cobrándole a las personas para sacarles su refugio y después se desaparece. Es importante también que se abra herramientas metodológicas para saber con el cuidado debido dónde están, quiénes son, cuántos son. Necesitamos un diagnóstico verdadero porque hay mucha población migrante que vive aquí en Sonora que no ha pasado por ningún tipo de registro administrativo y que no está siendo contado. Y necesitamos también diseñar programas donde las instituciones públicas difundan abiertamente el derecho que tienen las personas migrantes en tránsito o radicando indefinida o definidamente aquí en Sonora. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a obtener servicios como cualquier ciudadano mexicano sonorense, y ellos no lo saben. El no saberlo provoca miedo y el no acercamiento a la escuela, el no acercamiento a las instituciones de salud, etcétera, etcétera. Entonces yo sí exhortaría. Y por último yo diría que vivimos momentos muy importantes donde la cabecera del estado de Sonora, que es Hermosillo, tendría que tener la batuta para este diseño de un estado multicultural inclusivo. Sí, la capital, Hermosillo, la batuta de para promover un estado moderno, sí, y un estado que abraza a las personas migrantes en movilidad. Bueno, pues todo se ha dicho. Era mentira lo de los 45 minutos. Se lo creyeron. Pues muchas gracias a todos, todas por estar aquí presentes. Pues a mis colegas, profesoras y personas que admiro diariamente. Y ahora pues sí, nos vamos a
a los escenarios, pues. Muy bien, muchas gracias. Y al personal de apoyo y comunicación del Colegio de Sonora, personas muy importantes que sí, no salen en cámara, pero que siempre están ahí con la sonrisa, dándolo todo para que pues, uno se pueda explayar aquí en estos escenarios. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a este conversatorio. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron a través de redes sociales, a quienes vinieron de manera presencial. Sabemos que las calles ahorita están un poco complicadas, pero bueno, hay que enmarcar que este conversatorio está justamente también en el marco de las actividades de las fiestas del MITIC 2024. Agradecemos, por supuesto, a Radio Sonora por sus instalaciones y que también fue parte pues, de la coordinación de este evento, y de igual manera el Instituto Municipal de Cultura y Arte. Les recordamos que en el edificio principal del Colegio de Sonora se está llevando la exposición de Gustavo Osuna de manera gratuita, es el acceso. Durante las fiestas del TITIC, esta exposición estará abierta de 4 de la tarde a 8 de la noche para quienes anden por aquí en las fiestas, se den la oportunidad de pasar a este recorrido en la exposición. Y aprovechar pues también comentarles que las obras están a la venta, ahí podrán tener más información. Muchísimas gracias a quienes participaron en este conversatorio, la doctora Gloria Siria, Víctor, Lisa Fabiola, muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Muy buenas tardes.